¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días a todos. Aquí estamos como siempre, como cada mañana, para hacerle compañía a todos ustedes, aquí en la 92.3 que estoy tratando de sintonizar, y a través de YouTube Sol TV Producciones. Buen día, Pato, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, siguiendo con la cábala. Siguiendo con la cábala, hay que seguir, no se rompen las cábalas. Y bueno, acá, después de tanto sufrir, ayer fue agónico en un momento, Patri. Por favor. Fue tremendo. Yo me puse a coser en un momento dado. ¿Ah, sí? ¿A coser? Con hilo, tenía que Está bien. coser un ruedo, ¿vio? Sí, está bien. Y yo digo, bueno, ya cuando Egipto convirtió en segundo gol, yo digo, bueno, ya está. vamos a hacer el aguante, pero, claro, viste, ya con otras caras, y sí, porque parecía que estaba todo perdido, ¿no? Ya cuando el segundo gol, ahí dijimos, si faltaba tan poco tiempo, y ayer estaba viendo qué hazaña la de todo, bueno, es una palabra que se ha dicho mucho en estos días, ¿no? Pero en estas últimas horas, pero qué hazaña la de Argentina del minuto, ya prácticamente se terminaba el segundo partido, el segundo tiempo, 15 minutos, y yo tenía todo anotado, los minutos y demás, y bueno, convierte esos 3 goles, 3 goles en cuestión de minutos, bueno, que le permitió a la Argentina ganar, ¿no? Porque ya nos conformamos con ir a la larga. Claro, ¿viste? No, ya estábamos esperando el tiempo suplementario. Claro. Bueno, cuando hizo el 2-2, el que empataron, digamos, bueno, ahí yo digo, bueno, vamos a la larga y ya está, basta. Como el como otro con partido. Cabo Verde, claro. Pero bueno, en tan pocos minutos, del minuto 78 y 1, creo, hasta después el 100, por ahí seguramente alguien sabrá mejor, estaba buscando el papelito, pero bueno, se me ha perdido entre todos los apuntes que tengo, porque Usted la verdad que yo tengo muchos papeles, yo anoto todo, Patri. Parece Minguito. Parezco Minguito, y me encanta, yo no puedo dejar de utilizar... El tema es encontrarlo después. El tema es encontrarlo, porque lo tenía y como fui, di vuelta las hojas para darle información a un compañero de Varadero, que estábamos, se me traspapeló toda la información, porque estuvimos haciendo una comunicación con Danilo Ganada. Pero bueno, acá estamos felices, hay que disfrutar del triunfo, hay que disfrutar, son momentos nada más. Esta alegría que nos trajo la selección, ¿por qué no disfrutarla? Pero ¿no? claramente. ¿Por qué no disfrutarla? ¿Por qué no alegrarnos? Sí. Bueno, y acá hubo festejos también en San Pedro. Hubo festejos. Con mucho ruido. Sí, con mucho ruido, se fueron a lugares, como ha pasado en muchos casos. Ahora vamos a mostrar una imagen que no solamente ocurrió en San Pedro, sino también en el puerto. Ah, mira. Con la draga. Con la draga. Ah, sí, vi algo muy lindo. La draga también. Que está ahí dragando en la zona del puerto. Exactamente. Y bueno, el humo que teníamos también. El humo que tenemos. Vamos a hablar de eso también en la mañana de hoy, porque la verdad después, en realidad, en principio, viste, como que no se le dio tanta importancia al humo, si bien decían, hay humo, se siente olor a humo, pero lo que pasa es que con el correr de las horas, ese humo se fue haciendo mucho más evidente, más denso, empezó a venir a esta zona. Y bueno, vamos a hablar con Quique Sierra de esto, porque tiene mucha información para darnos sobre la cantidad de hectáreas que en poco tiempo ya se ha quemado. Tremendo. Ya se ha quemado. Tremendo. Bueno, ¿qué va a pasar con el tiempo, Patri? Bueno, una jornada que ahora está fresca, vamos a decir. Hay que ir por el solcito, buscar el solcito si es posible. Claro. Lo bueno es que no hay viento, no es un día ventoso, es un día bastante... calmo en ese sentido, pero tenemos una temperatura todavía baja, llegamos a los 10 grados recién, sí, con una sensación igual, térmica de 10 grados, viento del norte. La máxima para este día, 17 grados. Va a ser una tarde linda, cálida, agradable. Viste que ayer también. 16 fue la máxima de ayer, y se notaba que, bueno, además de la euforia que había en la calle por todo lo que había pasado tras el partido de la selección, digamos que acompañó un lindo día con un día no tan frío, ¿no? Es cierto. Así que bueno, para decir que en el día de hoy se va a repetir más o menos la misma historia, con un gradito más, así que bueno, va a ser una jornada para disfrutar. Con viento del norte prácticamente todo el día y con la vigilia del 9 de julio, ¿no? Claro, exacto. Que se va a producir esta noche y con un día
espectacular para el día de mañana. Te diría que mañana va a ser el día más lindo de la semana, en el sentido que va a estar acompañando la temperatura, una máxima de 18 para mañana, y una mínima de 8. Después de las temperaturas bajas que veníamos bien. Bien, perfecto. Bien. Aquellos que esperaban que nevara el 9 de julio... No va a pasar eso. Estamos en condiciones de confirmar de que no va a suceder. No va a suceder. ¿No? Va a ser un día más primaveral que invernal. Bueno. Así que bueno, ahí estamos con el primer día del feriado, de este feriado extra large que vamos a tener por el 9 de julio. El viernes ahí baja bastante la máxima principalmente, porque se ubica en 13 grados. Claro. Y el sábado también acompaña esta temperatura, incluso con neblinas. El día sábado. Así que, bueno, el día sábado muy frío, al igual que el domingo, que ahí se revierte con un poco de sol el domingo. Pero, como no hay pronóstico de lluvia para este fin de semana largo, ya es como mucho pedir, ¿no? Claro, sin dudas. Vamos a estar disfrutando seguramente los 4 días de este feriado y principalmente la gente que venga a visitarnos, claramente, claro, ¿no? Obviamente. Con las distintas actividades que están previstas. Así que, bueno, este es el panorama y el pronóstico extendido para hoy y para el fin de semana. Bien, bueno, acá estamos entonces, como siempre, haciéndole compañía hasta las 12 del mediodía. ¿A qué número tienen que comunicarse, Pato? Al 15 52 90 56. Muy bien. Hoy, mira, casualmente es el día de las alergias. El día de las alergias, justamente, mira vos. Es tan común en esta época, Ayer ¿no? mucha gente enojada por esto, ¿no? Porque el humo, obviamente, a que esas personas que son alérgicas les afecta y mucho, ¿qué ¿no? ¿Qué te parece? Y aquellos que estaban con algún cuadro de tos y demás, bueno, se intensificó bastante también, ¿no? Exactamente. Se dice que en nuestro país hay el 20% de la población padece alguna alergia. Y sí, bueno, el humo no ayuda para nada. No, para nada, empeora la situación. No ayuda para nada. Bueno, no sé si tenemos algunas de las imágenes para comenzar y ya después meternos de lleno en la información de lo que fue ayer. Bueno, la verdad, una vez no vamos a hablar del partido Patri porque ya se ha hablado mucho, ustedes seguramente hablaron, pero sí de los festejos. En realidad, ayer alguien me decía, bueno, parece que no hay mucho para festejar. Bueno, probablemente uno, depende de la realidad que tiene, obviamente no hay para festejar, pero son momentos, me parece que nos merecemos de alegría, nos merecemos festejar una alegría que nos da la selección, que siempre decimos, ¿no? Nos olvidamos quizás de los problemas cotidianos, claro, ¿no? Por 2 horas, o en este caso se extendió porque los festejos duraron por mucho tiempo. Y bueno, es una alegría al corazón. Exacto, ¿por qué no festejar? Después de ver ese partido que fue tremendo, la alegría desbordada de la gente, todos en mi casa, siempre en mi casa, se nota que hay delay, viste, en algunas cosas. Entonces gritamos el gol y se escuchaba, el gol, así después a medida que iban viendo que convertían el gol, porque hay delay, ¿no? Pero fue un gol que se escuchó, el último, ¿no? El último fue el tercero, que se escuchó por todos lados, y decía, y lo vengo diciendo siempre, la selección, quiero o no, es el deporte que prácticamente nos une a todos. Incluso a los que no les gusta el fútbol terminan a veces mirando, ¿no? Porque hay gente que no le gusta el fútbol. No, hay gente que como no les gusta otro deporte y demás. Pero bueno, lo cierto es que me parece que el ir a festejar, el que hayan, celebrado los goles, que hayan celebrado el triunfo de Argentina. Mira, acá lo tenía. Al minuto 78:41 del partido, del segundo tiempo, 78:41, ahí estamos viendo a alguien con quien vamos a después hablar después. 78:41 es el primer gol. Al 82:49 se hizo el segundo gol, que lo hizo Messi. Y en el 91:52, casi 100, porque ya se había alargado un poquito. En el descuento, 91:52, el tercer gol. Fíjate vos, de 78 a 39 a 91:53, en esa cantidad de minutos hicieron los 3 goles para celebrar, sin lugar a dudas, para celebrar. Así que bueno, lo estamos celebrando, la gente lo celebró aquí en San Pedro, en distintos lugares, lo celebró en todo el país.
país. Hubo algún incidente también. Sí, algunas imprudencias. Sí, ¿no? Esas fotos son las que vamos a compartir después con una charla que vamos a tener con un sanpedrino. Las fotos de sanpedrinos exactamente, no les poliemos. Que estuvieron allí. Que estuvieron allí viviendo y sufriendo el partido. Y después vamos a mostrar también, más allá de lo que se vive, bueno, la verdad que algunos, el semáforo, todo venía bien para festejar acá, arriba de los locales. Estaba habilitado a cualquier cosa. Sí, o sea, así que bueno, y cada uno si quiere nos puede enviar un mensaje cómo lo festejó, cómo lo vivió, y también en la zona del puerto, la draga, que está allí haciendo su trabajo, vamos a escuchar un poco cómo celebraba. Con los bocinazos. Ahí estaban, y después contaban, se escucha en un momento. Sí, las personas que están gritando. Claro, Vamos Argentina, adentro, que están trabajando, y después cierran ya con otros bocinazos más. Igual lo podían ver ahí, ¿no? Tendrían algún... Sí, seguramente. Ahí están los otros bocinazos más. Que bueno, algunos estaban allá y alcanzaron a grabarlo porque se sorprendieron cuando creo que hubo otros más, pero bueno, alcanzaron a grabarlo en el momento en que empezaron a los bocinazos. Así que también celebraron desde la draga, que está haciendo trabajos aquí en nuestra ciudad, en el puerto local, en el vaso del puerto. Bueno, decidieron festejarlo de alguna manera también, como podían hacerlo con bocinazos en el río. Ahí la draga también celebró el triunfo de Argentina. Así que bueno, un poco repasando lo que fue ayer, acá Telmo que nos envía como siempre, un videíto también. Después vamos a ver si lo podemos compartir durante el programa, pero la verdad que ayer fue un momento muy, muy lindo para celebrarlo realmente, celebrarlo. Y bueno, y disfrutarlo. Y ahora esperar a ver qué pasa el sábado. A ver qué pasa con Suiza, ¿no? Digo, quizás es algo que me molestó a mí nada más, pero los estruendos con las motos y los caños de escape, me parece que fue... Cosa que no lo escuché yo, pero en la zona céntrica... Vine al centro. Viniste al centro. Era ensordecedor. Sí. Te lastimaba, te juro. Te lastimaba el oído. O sea, los oídos con escuchar a las motos con estos caños escape libres. Y a ver cuál hacía más ruido de una esquina a otra. Claro, o sea, competían con eso. Claro, una cosa así. Mira vos. No sé. Bueno, ahí no sé si se podía hacer algo porque tanta gente, No, tampoco no pretendo que no digo si se podía hacer control y algo con tanta gente, claro. Con los festejos, no, imposible. Pero sí tomar nota. Claro, para la próxima. ¿Viste? Porque después estas personas son las que después escapan de los operativos de tránsito. Claro, ya los tienen identificados. Ya están identificados, lo que nos decía la otra vez, lo que nos decía la otra vez el director de tránsito, es que ya ellos tienen identificados a las personas más o menos. Lo que pasa es que, bueno, tienen que encontrarlo en el momento justo. Yo pasé por el centro, ya te digo que eran cerca de las 4:30 de la tarde, ya mucha gente se estaba desconcentrando, ya se había desconcentrado el sector de la esquina, mucha gente con la camiseta, festejando, celebrando, muchos jóvenes, me encantó, los bocinazos. Sí, la verdad que lindo todo. Todo muy, muy colorido, muy, muy, muy lindo, pero después lo otro, Dios mío, yo digo... Por favor, y dice un vecino acá de la zona, de la zona, que estuvieron como hasta las 8 de la noche. Claro, sí, más o menos así. Alguien que estuvo en los festejos llegó tarde a... pero una cosa, te digo de los ruidos molestos. De los ruidos molestos, claro, por ahí la gente del centro lo sufrió más. Lo sufre más, Sí, ¿no? sí, totalmente. Bueno, por ahí a esta hora se entendía, después por ahí si me pasaron las horas y seguía ya...
por ahí empieza a molestar un poco, para algunos, ¿no? Para algunos por ahí empieza a molestar. Bueno, gracias a Telmo que nos enviaba el videíto, después por ahí lo pasamos en algún momento, a la gente que nos envía mensajes, al 3329-5290-56. Bueno, algunas noticias, Patri, a nivel nacional, alguna línea de lo que ha pasado, más allá de que hoy todas las tapas y ayer y todos los portales y la tapa de los diarios se refieren a lo que fue el triunfo de Argentina, que a nivel internacional por ahí muchos están enojados y defenestran que esto estaba arreglado y demás, pero ¿no? Principalmente la gente de Egipto claro, quedó dolida, sí, ¿no? que estaba arreglado, ¿no? Como que esto estaba todo arreglado. Quedó totalmente vulnerable y entonces dijeron lo que dijeron precisamente por eso y me parece que queda enojados. ahí, digamos, sí, ¿no? Está bien. Que queda solamente en esas declaraciones de algunos jugadores, del técnico. Sí. Pero bueno, no, y de algunos medios también. Sí, país, también, ¿no? Los que son antiargentinos. Sí, claramente. Bueno, algunas noticias que por fuera de todo esto se están llevando a cabo en el día de hoy. Bueno, se está desarrollando el juicio por Loan Peña, una nueva audiencia en la que, hubo un momento de tensión cuando se presentó una remera que sería clave para determinar las responsabilidades en la desaparición del niño. Hoy testifican en Corrientes Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez, y Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera, que son las tías del niño desaparecido, que una tuvo una participación en todo, digo, mediáticamente una participación muy alta, un perfil muy preponderante con respecto a los otros, ¿no? Sí. Así que bueno, se está desarrollando esta nueva audiencia en este juicio que lleva ya sus varios días, con tratar de reconstruir un poquito cómo fue el momento en el que Loan está en la casa de su abuela, con toda esta familia, con amigos de la familia, y cómo desaparece. Claro, ahí es la gran incógnita que hay, ¿no? Cómo fue todo el hecho. Después hay otras noticias, por supuesto, en materia política. El anuncio que ha hecho el presidente Milei sobre el proyecto para pagar el Estado, esto que se hace habitualmente en Estados Unidos. Hizo declaraciones en el día de ayer indicando que se trabaja desde el Ejecutivo en una iniciativa muy similar, que es para limitar el gasto que tiene precisamente la gestión, cuando se consumen las partidas autorizadas. La propuesta toma como referencia el mecanismo que utiliza Estados Unidos y la parte del Parlamento. Que no sabe si va a funcionar acá, ¿no? Exactamente, porque bueno, se paraliza todo. Y sí. Precisamente cuando hay algo que se quiere aprobar y no se logra. Así que bueno, una cosa que no sé si acá va a tener, digamos, la misma connotación, ¿no? Sí, obviamente, el mismo impacto. La verdad que es algo que se está analizando, que va a generar su debate. Bueno, y hay otras cuestiones que siguen siendo debate, que es la propia economía, ¿no? Exacto. Acá, por ejemplo, uno de los datos políticos, digamos, es que la nueva jefa de economistas del FMI es tucumana y nieta de un peronista desaparecido. Mira vos, se trata de Silvina Terreiro, se graduó en la Universidad Estatal de Tucumán y es una de las economistas argentinas más respetadas del mundo. Su abuelo fue funcionario del gobernador peronista Amado Yuri y lo mató la dictadura. Bueno, ahora ella forma parte del Fondo Monetario Internacional, esta economista tucumana, ¿no? Bueno, ¿y esto nos va a ayudar? Y no sé si nos va a ayudar, ojalá, para que no presionen tanto, ¿no? Claro. Porque el FMI presiona también para cierto ajuste. Las políticas de ajuste que se están llevando adelante son justamente impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Exactamente, así que bueno, nada. Ojalá tenga alguna inclinación, digamos, hacia nosotros. para que tenga, bueno, ya lo dijo el propio Santilli cuando a poco tiempo de asumir a sus funciones como jefe de gabinete y ministro del Interior, decir, bueno, falta llegar
al almacén de la esquina, a cada casa. Bueno, eso es lo que falta llegar ya desde hace bastante tiempo, es lo que la gente está necesitando, ¿no? Exacto. Así que bueno, esperemos. Sí, hablamos de lo que fueron los festejos aquí en San Pedro, pero a nivel nacional hay que decir que hay una persona fallecida tras los festejos ayer del triunfo de Argentina. La víctima de Cañuelas quedó en medio de una pelea entre bandas y recibió un piedrazo en la cabeza que lo mató. Tremendo, sí, tremendo. En el Obelisco y en muchas localidades hubo enfrentamientos, incluso porque intervino la policía. En medio de los festejos, bueno, tratando de imponer un protocolo, no sé realmente cómo se puede intervenir en esos festejos masivos, multitudinarios, donde todo el mundo está descontrolado. Claro, es muy difícil. Que quizás, bueno, tuvo un efecto contrario, ¿no? Pensando que iba a ser eficiente todo y no fue así. Bueno, la persona fallecida se llama Francisco de Pauli, tenía 46 años, nació en la localidad bonaerense de Cañuelas y bueno, murió en medio de esta pelea entre bandas. Él quiso aparentemente intervenir. Y recibió un proyectil mientras intentaba retirar su auto que había quedado en medio de la escaramuza, ¿no? Claro. Y perdió la vida en esto, realmente. Sí, después hubo un accidente también en Panamericana. ¿No? Bueno, gracias, Patri, por la información. Ahora nos vamos a lo que tiene que ver con el ámbito local, justamente esto que adelantábamos, ¿no? Lo del incendio en la zona de Isla. Ustedes hablaron hoy con Fabio Giovanettone y vamos a hablar ahora con Quique Sierra, naturalista, que viene siguiendo desde que se inició se iniciaron los focos, bueno, y tiene la forma de ir siguiendo, hacer un seguimiento de cómo se va extendiendo el foco, los distintos focos, que ayer había 15. Y el daño ambiental, ¿no? Y el daño ambiental que esto genera. Bueno, Quique Sierra, buenos días, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no hablábamos aquí, te saluda Betty y Patricia. ¿Qué tal? Buenos días, Betty. Buenos días, Patricia. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, bien, Quique? muy bien. Tanto tiempo, ayer, sí, hace mucho que no hablamos muchísimo, pero ayer, bueno, mucho trabajo, Quique, cuando te empezaste a enterar, bueno, que se empezó a observar humo, que después eso empezó a extenderse, un humo mucho más denso, y que, bueno, se vino bastante complicado, ¿no? Sí, mirá, para que te des una idea, yo estaba en mi casa escuchando música, o sea, no estaba viendo ni el cielo, ni estaba cerca del río, y se comunica conmigo, tengo gente conocida en la costa y en la zona de Isla, se comunica conmigo Roberto Colón diciéndome, ¿estás viendo la columna de humo? Le digo, ni idea. Bueno, entonces ahí él me empiezan a enviar fotos de cómo se veía desde el Riacho Varadero, cómo se veía en la columna de humo. Para todo esto eran las 1:30 de la tarde, en pleno partido. Yo no lo estaba viendo por una cuestión de cábala, entonces escuchaba música. Claro. Ah, muy bien, estabas en con cábala. Onda Zen. Claro, entonces ahí lo empiezo a seguir. En ese momento, cuando él me llama, o sea, me empiezan a enviar fotos y a hablar conmigo de qué dirección podía venir y todo eso, el satélite todavía no lo había captado. Ahí no lo había captado, sí. O sea, el satélite recién lo engancha a partir de las 3 de la tarde. Sí. A todo esto, otra gente, pero de la zona de Vuelta Obligado, José Torres, de Ecoturismo Obligado, me dice que no, que el fuego había empezado a las 9 de la mañana. Lo que pasa que las columnas de humo eran más chicas. Bueno, ¿qué sucedió en ese interín? De la 1:30 de la tarde, durante la mañana el viento en la zona era con una velocidad de alrededor de 9 kilómetros por hora, en dirección noroeste. Pero ¿qué es lo que pasó? A partir de las 3:30, el viento aumentó a 36 kilómetros por hora, que es cuando se extiende el fuego. Que muy de golpe se extendió después. Sí, exactamente, en menos de 2 horas, o sea, casi duplicó su velocidad. Entonces, cuando alrededor de las 3
4 de la tarde el viento está en 36 kilómetros por hora, se empiezan a ver esas tremendas columnas de humo que la gente enviaba a distintos medios. Ujú. El frente de fuego, bueno, el lugar es el Arroyo de los Lobos, 8 kilómetros al norte de San Pedro, sobre Islas Lechiguana, en la margen derecha, y a 6 kilómetros y medio de la desembocadura de este arroyo en el río Paraná, en el kilómetro 262. Sí. El frente de fuego, cuando yo empecé a sacar fotos, tenía 2 kilómetros y medio de frente. 2 kilómetros y medio de frente ya. Sí, y hasta ese momento tenía 15 focos de incendio. Cada foco que marca el sistema de alerta de la NASA es de una superficie de más o menos 14 hectáreas. Ujú. Entonces lo único que tienen que hacer es multiplicar 14 hectáreas por 15 y le da la superficie quemada. Sí. Que son alrededor, hasta ayer por lo menos, ahora el fuego se está extendiendo pero hacia el oeste, a la altura de lo que sería al norte de la laguna La Brava, sobre el kilómetro 286. Ujú. Sí, decía ser más de 1.250 hectáreas, decías ayer. Sí. Tremendo. Yo tomé la última superficie, la tomé a las 12 de la noche, iban 2.175 hectáreas. Claro, tremendo, tremendo. ¿Y ahora cómo es la situación, Quique? Y ahora se está extendiendo hacia lo que sería la ribera del río Paraná, enfrente de lo que es la isla del Medio, en el kilómetro 286. Claro, porque esto, más allá de que quizás no lo vemos tanto como ayer, es porque ha girado el viento o otras condiciones para no verlo, pero o sea, nadie está apagando este fuego. No, olvídate. Olvídate. Encima, lo que pasa es que hay mucho combustible, primero por el río está muy bajo. El río promedio, desde el año 2019 en adelante, el río Paraná ya no es el mismo. Entonces, muchas lagunas que había dentro del delta están completamente secas, porque no tienen agua. Claro. Y eso en invierno se agrava, más que nada por las heladas, y al no haber agua, se seca rápidamente. El combustible ideal. Entonces, cuando agarra el fuego, no solamente quema lo que sería la parte de superficie, sino que también se puede dar fuego subterráneo. Claro. El delta, imagínense que es una esponja, como si ustedes estuvieran parados arriba de un suelo que tiene entre 1 metro o puede llegar a tener más de 1,50 m, que es ese colchón. Claro. Entonces es posible que se esté quemando el colchón. El fuego por abajo, digamos, ¿no? Exactamente, fuego subterráneo. Y eso es mucho más complicado aún todavía, y eso no se apaga más. Claro. Digamos. Sí, lo que pasa es que las bajas temperaturas dan sobre superficie y vos tenés fuego abajo. Eso como pasó en el 7 de agosto del 2022 en la quema de Islas Victoria, que en menos de 4 días, en 5 días se habían quemado de las 350.000 hectáreas que tiene el departamento Victoria, se quemaron 160.000 en 5 días. Qué bárbaro, Dios mío. ¿Y qué es lo que se está quemando acá, Enrique? Y el pastizal seco, que forma ese colchón, que está debajo, vamos a decir, de lo que es el pastizal seco. El delta no es un suelo como el que tenemos nosotros. San Pedro está en el borde de lo que sería la pampa ondulada. Los suelos del delta son varias acumulaciones de sedimento. Imagínense en un bizcochuelo. Sí. Hagan de cuenta, la primera parte del bizcochuelo con la crema es la parte de arriba, la superficie. Sí. El dulce de leche es el sedimento fino, queda después de las crecientes, que arrastra a las crecientes. Sí. Y debajo de eso hay más vegetación seca que fue aplastada por ese sedimento de la creciente. Eso, cuando hay agua, cuando el río está, que ya no está normal, antes del 2019, el río tenía una altura promedio entre 1,80 m y 1,90 m. Y hoy el promedio está en 1 metro.
Claro. O sea que todo ese suelo que tenía agua ya no tiene más agua. Entonces, ese colchón está completamente seco. Lo que está pasando también que un montón de lagunas o humedales, ojos de agua que había en las islas ya no están. Claro, se han ido secando. Claro. Esto es todo en la zona de Los Lobos, del kilómetro 6,2 y desemboca todo esto a la altura del kilómetro 262, ¿no? 286. 286, bien. Y en este momento el fuego se encuentra al norte de la laguna La Brava, que está en el kilómetro 284. Sí. Y está solamente a un kilómetro 30 más o menos de la ribera del río Paraná. Ajá. Eso es Entre Ríos también, ¿no? Sí, estamos hablando de Lechiguana. Claro. Ahora, lo tremendo de todo esto, además del incendio, que ya ahora nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. O sea, esto sigue y sigue, no están, antes había preocupación, ¿no? Por los incendios forestales, convocaban a las brigadas y demás. Ahora y esta cosa de jurisdicción, ¿no? Que por más que nosotros tengamos el fuego prácticamente sobre la ventana de nuestro patio, porque es así, claro, o del frente de tu casa, como quieras ubicarlo, no forma parte de tu territorio, porque esto pertenece a otra provincia, y bueno, hoy Fabio Giovanettoni... El territorio tampoco se hace cargo. Claro, exactamente, pero digo, hablaba incluso de la inacción, ¿no? De los responsables en poder, no sé, hacer algo, prevenir o hacer trabajos que tengan que ver con que esto no pueda producirse, ¿no? Que ya... educación y concientización nunca hubo. No, nunca. Nunca. Pero digo, o sea, ir a apagar el fuego, o sea, el daño ya está hecho, digamos. Sí, el daño sí. Por más que se vaya ahora a apagar el fuego. Sí, además, lo que pasa que nosotros siempre tenemos una mirada cortoplacista. Uh-huh. Se está anunciando para primavera y verano, ya está el niño. Sí. Lo único que no se sabe es la intensidad. Por las lluvias. Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿de qué sirve? Imagínense que esa esponja, cuando vienen las crecientes, retiene la velocidad o baja la velocidad de la corriente. Si esos pastizales no están, si esos bosques de ribera no están, la corriente, la destrucción de la creciente va a ser mucho mayor. Claro, seguro. Porque no vas a tener algo que te lo frene. Tiene paso libre, digamos. Exactamente. Entonces, está renovando la pastura, ponele para principios de septiembre. Uh-huh. Pero si las lluvias se dan antes, la creciente empieza antes, eso queda como una tremenda laguna. Claro, claro. Eso yo lo vi en la creciente yo seguía los incendios desde el 2020 hasta el 2023. Y eso yo lo vi en toda la zona de islas, tanto de provincia de Buenos Aires como Lechiguana. ¿Cuáles eran las consecuencias después de los incendios? Sí. Estaba embarcado en una barcaza de ganado, entonces los lugares que se habían quemado y yo había controlado entre el 2020 y el 2023 eran inmensas lagunas, como ser en la desembocadura del río Lechiguana a la altura de Vicuí. Uh-huh. Vos tenías inmensas lagunas que tenían más de 2 kilómetros de largo por 1,8 kilómetros de ancho. Y la vegetación no estaba para amortiguar la fuerza de la corriente. Entonces, no solamente tenía velocidad el curso principal del río Lechiguana, sino también por arriba de la isla. Claro. Ahora, ayer alguien me preguntaba, ¿y qué podríamos hacer para que esto no siga? ¿No? Me decía, y es poco lo que podemos hacer. Hay responsables de todo esto, Quique, digamos. Pero no pasa nada tampoco, ¿no? Investiga. Claro, no ha pasado nada, hubo denuncias, después y todo ha quedado así prácticamente en la nada, ¿no? Las cuestiones ambientales todavía, aparte de no tenemos conciencia. Fíjense lo que pasó a finales del año pasado y a principios de este año con los incendios en el sur de la Patagonia. Uh-huh. Se sabe. La gente que trabaja en el Plan Nacional del Fuego sabe que hay las temporadas en el delta de incendio generalmente
hasta antes del 2010 se hacían entre lo que sería mayo, agosto. ¿Qué fue lo que pasó después? Cambió el clima y se siguieron haciendo en el mismo periodo las mismas quemas. En el sur pasa exactamente lo mismo. Claro. Y siempre nos agarra sin prevención. O sea, no hay prevención. Seguimos sin eso. No tenemos evaluación de riesgo. Un ejemplo, Sí. ¿ustedes conocen alguna evaluación de riesgo a nivel local o provincial por el tema de las crecientes? Mm. ¿O por el clima? ¿Qué No. pasó el año pasado con la lluvia extraordinaria del 16 y 17 de mayo que cortó una ruta nacional? Sí. Y estuvo más de una semana la ruta cortada. Sí, lo que pasa es que hay gente que se ocupa y que intenta, pero bueno, tampoco parece ser que es importante, me lo han dicho algunos ambientalistas, o sea, no hay casi presupuesto para hacer determinadas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con todo lo que decís. Claro, Sí, entonces... ¿sabés lo que pasa? Que nunca lo hubo. Nosotros también pecamos de una cosa, es falta de coordinación. Sí. Ustedes lo habrán visto, y lo vimos todos, lo que pasó en Bahía Blanca. La provincia no coordina con la nación, ni la nación con la provincia, ni tampoco con el municipio. Cada municipio no sabe cuáles son sus vulnerabilidades climáticas, por así decir. O no le dan importancia hasta que sucede. Claro. Es un poco así. Bueno, Quique, queríamos hablar un poco de esto. Acá dicen un genio, Quique, buen día, un genio, y nos envía un video también de genio. Lo que pasa es que no es ser genio. Bueno, no importa, acá agradecé que te dicen que sos un genio, vos sabés mucho de todo esto. No, es que yo también aprendo, te doy un ejemplo. El satélite ayer no había captado nada y había gente en la isla que ya a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde sobre la costa de San Pedro, te estaban diciendo, che, hay humo. La alerta temprana viene siempre por la gente que está cercana al fuego. Claro, o sí, cerca por supuesto. de los lugares donde se están quemando. Sí. Por eso es valioso, importante. Ahora es mucho más fácil con la telefonía celular. Es cierto, porque vos vas siguiendo los focos. Fotografía y te dicen el paraje, che, mira, empezó esto en tal lugar. Sí. Ayer vos tenías registrado 15 focos, ¿al día de hoy hay muchos más, Enrique, o no? Sí, hay cinco focos más que se están extendiendo hacia la ribera del kilómetro 286. O sea que hay cerca de 20 focos aproximadamente ahora. Y sí, y veremos qué pasará durante todo el fin de semana, o por lo menos durante los días que restan, a ver para dónde se extiende. Sí, tremendo, porque más allá que nosotros lo vemos porque cómo nos afecta o el humo, el olor o la ropa o cómo nos afecta en las alergias y demás, pero también esto, el daño ambiental que provoca realmente es muchísimo y bueno, y eso las consecuencias las vamos a ver con el tiempo, ¿no? Y la estamos viendo. Yo creí que no las iba a ver, pero sin embargo las vengo viendo desde hace tiempo. Sí, sí, pero digo esto más. Incendio y bueno, y la misma gente del lugar te dice, che, mirá, se quemó tal cosa, está cambiando el tipo de pastizal. Che, desapareció una laguna porque está bajo el río. Claro. Y así sucesivamente, sí, claro. Y así vos ves los cambios que son cada vez más acelerados. Sin dudas. Esto lo dicen los propios isleros también, ¿no? Que conocen mucho, son vaquianos de la zona. Bueno, Quique, acá te mandaba saludo Roberto Colom, así que él te decía que sos un genio. Yo con Roberto compartí también y comparto nuestra inquietud sobre el delta. Y además fue mi patrón, yo siendo marinero, haciendo viaje a la isla. Mira vos. Hemos comido unos tremendos guisos. Ah, qué rico. Bueno, abrazo enorme, Quique. Bueno, que pasen buenos días. Y una última advertencia. Sí. Tengamos en cuenta que estamos en temporada de niebla. Ah, esto lo habías dicho ayer. Sí, es verdad. Las temporadas de niebla, acá en la zona entre lo que sería San Nicolás hasta Zárate, abarcan de marzo a septiembre. Sí. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos incendios en la zona insular, en la zona de isla, tanto en jurisdicción de provincia de Buenos Aires como en Entre Ríos,
que el humo se puede llegar a mezclar con la niebla y forman esa pared blanca. Sí, bueno, ya tuvimos nosotros acá serias consecuencias de lo que pasó, recordarás, en Ruta 9. Mucho múltiple en la ruta. Sí. Entonces, tengamos cuidado y más que nada para advertir a la gente, si esa pared blanca, porque también se puede combinar con los incendios de los basurales de San Pedro, entonces, si hay esa pared blanca, trate de no movilizarse. Está bien. Quique, gracias por todo, un abrazo. No, por nada, gracias a ustedes por la difusión y bueno, y también gracias a todas las personas que aportan información, que son la gente que están cerca del río, que viven en el lugar. Está bien. Yo aprendo de ellos, no solamente manejando en este caso un sistema satelital, pero ellos son la primera alerta para cualquier desastre natural en la isla, sea por creciente o sea por incendio. Bien. Quique, gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estamos hablando con Quique Sierra sobre estos incendios que lamentablemente se siguen sucediendo y él dijo van a continuar porque nadie los controla por otro lado, así que siguen su curso mientras que puedan, ¿no? Bueno, muy bien, 5 minutos faltan para las 11 de la mañana, tenemos mucha información. Antes decirles que, nuestros oyentes que dicen, estas motos son las mismas que todas las noches están en la zona del mástil, Barranca, Cancha del Tanque, etcétera. Todas las noches hacen ruido allí, no en sus barrios, todos allí. Hasta que no ocurra una desgracia, saldrá un vecino y hará un desastre. Y después también, buen día, chicas, yo fui con mi hijo a entregar unos arreglos por 11 de septiembre a los inadaptados subiendo en moto en una rueda. Después piden cadenas de oración o plata para comprar la prótesis. Buen fin de, dice Adri, una fiel oyente. Bueno, vamos ahora a charlar con Miguel Oviedo de la cooperativa Las Canaletas, porque están organizando una peña beneficio de Iván Cacho y bueno, quieren que la gente vaya. Miguel, buenos días. Betty y Patricia te saludan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Buen día, Betty y Patricia. Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, Miguel, están ustedes como siempre siendo tan generosos con los deportistas, con los jóvenes, con los chicos que practican allí deportes. Bueno, ayudarlos sabiendo que por ahí no tienen la posibilidad económica de irse a distintos lugares. En este caso estamos hablando de torneos internacionales, ¿no? Sí, estamos hablando de como bien decís, de Iván, un chico de 16 años que rema con nosotros en la cooperativa. Empezó a remar después de la pandemia y sí, por sus logros y por selección que se hizo a nivel nacional, se pudo acceder a una plaza para viajar a Eslovaquia. Es una competencia que se hace en septiembre, se llama Esperanzas Olímpicas, pero no tiene financiamiento de Secretaría de Deportes de Nación, por lo que hay que hacer frente al costo del viaje. Claro. Que es, bueno, para nosotros es un reconocimiento al trabajo que se hace. Individualmente, para él personalmente también es una manera de un crecimiento, digamos. Uno tiene que ver que uno piensa, bueno, van a ganar, la idea es que viaje a competir, que se junte con palistas que hacen su misma especialidad, que es canoa, que logre experiencia, que logre técnica, y que bueno, se empieza a foguear precisamente el torneo, se llama así, es a nivel internacional se llama Esperanzas Olímpicas. Es poner la visión en palistas que se están destacando y que están accediendo a esos lugares de elite, digamos. Claro. Y en este caso, bueno, están organizando esta peña que va a ser mañana, ¿no? Mañana, 9 de julio, nosotros tradicionalmente hacemos un locro para recaudar fondos. Esta vez vamos a asignar todo lo que es el locro y más una peña con artistas locales para solventar el gasto del viaje de Iván, que yo el otro día les comentaba en las redes, es un viaje de 8 millones de pesos. Claro, es mucha plata. Accesible para la familia, para nosotros, y bueno, excede lo que es el ámbito local. Claro. Y bueno, va a haber artistas, decían, ¿esto a qué hora se inicia, Miguel? A partir de, nosotros vamos a estar desde temprano haciendo un locro, va a estar la mamá de Patricia, la mamá de Brenda Rojas, que básicamente hace el locro en la cooperativa. También una manera de ves cómo se cierra el círculo y decir, bueno, estamos
generando que también no solo fue Brenda en su momento, que nos sigue representando, sino también ir sumando cada vez más chicos a esa representación. Y después va a haber un festival a partir de 12:30, entonces se podés ir, además del locro va a haber empanadas, hamburguesas, para comer ahí, al lado del río, que si está como está hoy va a estar hermoso, al sol. Va a estar lindo. Creo que Patricia dijo que mañana va a estar lindo. Hermoso día. Hermoso día, así que sí. Priscila Colón, Majo del Barro, estuvieron ensayando ahí, subieron un video al lado del río, y especialmente para se encuentran, especialmente para esta fiesta, Nico Aulet, Jesús el Colibrí, Daniel Cabrera, Magalí Jiménez y Daniel Domínguez. La mayoría de ellos son artistas que conocemos hace mucho tiempo, artistas que los reconocemos porque son solidarios, y bueno, se sumaron a esta iniciativa y bueno, vamos a juntar fondos y artistas que son del barrio o tienen una presencia en el barrio, así que bueno, creemos que va a ser una fiesta, esperemos que sea una fiesta. Seguramente va a ser así, y va a haber servicio de cantina y todo, ¿no? Sí, va a haber servicio de cantina, va a tener, vos podés comprar el locro y quedarte a comerlo ahí en la cooperativa, y después vamos a cobrar un bono de contribución de 5.000 pesos para el espectáculo, para poder sumar a ese fondo que tenemos que juntar. Por último, Miguel, ¿cuándo es que estaría viajando Iván ya para participar de esta competencia? Iván tiene que viajar en septiembre, pero bueno, se nos fue dando plazos de 8 millones, que encima es un monto que se va actualizando, porque imagínate que es en euros, hay que pagar el alojamiento, hay que pagar la ropa. Cuando vos vas a competir representando a la Federación Argentina, en este caso la selección de canotaje, el palit se tiene que pagar la ropa. Así que, bueno, todo eso es alquilarse el bote, todo eso es en euros, que nos pasaron un precio, un monto, y que vamos haciendo entregas. Ya entregamos los primeros 2 millones y pico, ahora en agosto hay que entregar otro más, y el resto llegando allá a Bratislava, a Eslovaquia. Claro, está bien. Bueno, seguramente lo van a conseguir, Miguel, seguramente. Un abrazo enorme y que todo sea un éxito en la peña de mañana, ¿eh? Bueno, gracias Betty y por el contacto y porque ustedes siempre están dándonos una mano en comunicar estas iniciativas que tenemos. Bueno, Miguel, un abrazo grande. Un abrazo y saludo también ahí a Patricia y a Jimena. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estamos entonces con Miguel Oviedo, presidente de la cooperativa Las Canaletas, hablando sobre esta peña que se va a realizar mañana a partir de las 12:30 a beneficio de Iván Cacho, que necesita este dinero para poder viajar. Antes de ir a las noticias, contamos que hay un auto que está enfrente de la escuela número 7, digamos, donde era la antigua estación de servicio de Caso. Sí. Bueno, un auto estacionado, Volkswagen, tiene patente AB364DP y necesitan que lo retiren del lugar porque tiene que venir una máquina aparentemente ahí y no pueden encontrar al dueño. Así que nos piden por favor si nosotros podemos hacer el nexo o alguien puede escucharnos, puede llegar a esta persona, me manda la foto del auto, necesita que lo retiren para que pueda ingresar una máquina. Freno puesto. Y debe tener el freno puesto porque tampoco si no, lo pueden correr. Preguntaron en la comisaría, preguntaron en la escuela, preguntaron en otros lugares, pero no es de nadie, así que no saben qué hacer con el auto. Bueno, cuando no es de nadie, viste, nadie se hace cargo. La radio presenta Noticias. grados 3 décimas la temperatura actual, la hora 11:04. Nacionales.
Unifican tarifas del transporte de gas tras poner fin a un régimen de excepción. El gobierno avanzó con una reforma del sistema de transporte de gas natural en Argentina, eliminando distorsiones tarifarias y estableciendo un nuevo esquema de precios para las obras de infraestructura, mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida se da en el marco de la emergencia energética y en plena época de exigencia del sistema ante el aumento de la demanda por las bajas temperaturas, que deriva en cortes del suministro a estaciones de servicio e industria. Morosidad, cerca de 6 millones de personas ya no pueden tomar crédito y bancos alertan por los incumplimientos en pymes. La mora de las familias alcanzó el 12,7% del sistema financiero y ya hay casi 6 millones de personas que dejaron de ser sujetos de crédito. En las entidades aseguran que el principal problema es la pérdida del poder adquisitivo y la suba de tasas, mientras que la deuda impaga de las pymes continúa en aumento. Internacionales. Estados Unidos descarta una intervención militar en Brasil por el narcotráfico. Lo que comenzó como una advertencia interna en el Parlamento brasileño escaló rápidamente a un conflicto bilateral con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores local, Mauro Vieira, envió un informe reservado a los legisladores planteando el peligro de una eventual incursión militar extranjera, motivada por las nuevas etiquetas de narcoterroristas que Washington asignó al primer comando de la capital y al comando Vermelho. Italia, una explosión dejó 2 muertos en una fábrica de fuegos artificiales. 2 personas murieron después de una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de Italia esta mañana. La explosión se produjo en el interior de un búnker de producción de la empresa pirotecnia Mattei en la provincia de Rieti. Recuperaron los cuerpos sin vida de una mujer y un joven tras la tragedia. Los bomberos recuperaron entre los escombros los cuerpos de una mujer y un joven, las 2 víctimas del siniestro. Bueno, muy bien, y estamos, y hemos vuelto, y hemos regresado solamente cuando faltan 10 minutos para las 12 del mediodía. Y bueno, estuvimos dentro del circuito de lugares donde, bueno, hubo corte de luz. Un corte de luz. Un corte de luz importante. Bueno, nos decían acá varios alimentadores que se quedaron sin servicio. Bueno, ya ahora está en funcionamiento papel prensa. Quedó fuera de servicio los alimentadores 5, 7, 8, 10. También ahora están, algunos ya volvieron, como en el 5, en el 7. Y nos decían, faltan 2 alimentadores todavía. Que no han regresado la luz, así que creo que es el 8 y el 10, está faltando. Los alimentadores, bueno, no nos han dicho el motivo de este corte, pero bueno, lo que sí, hubo un corte de energía que recién nos permite a nosotros estar al aire, así que lo que teníamos programado, otras notas, ya no tuvimos que decir que no podían salir, así que la vamos a reprogramar para otro momento. Pero bueno, Patri, ya los minutos finales del programa de hoy. Exactamente, así que bueno, para decir que estamos todavía acá. Seguramente, incluso en algunos sectores todavía puede faltar la energía, porque sabemos en 2, decían recién, claro, ¿no? pero digo que la COPSER lo que hace es volver con el servicio de a poco, en forma gradual, ¿no? Claro. Como ya lo han explicado con antelación. Bueno, yo tengo la propuesta de Moca. Sí, ¿qué tenemos con Moca? Para ir, si querés,
después a continuación. Bueno. Porque tenemos que comer igual. Tenemos que comer. Antes, Sí. Patri, vamos a leer esta nota que decía hoy enviaron los comerciantes al intendente y al Consejo Deliberante, los vecinos, contribuyentes y ciudadanos del partido de San Pedro, que con el propósito de manifestar nuestro más enérgico rechazo ante la intención del Departamento Ejecutivo de transferir, vender o entregar bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio público municipal a la empresa Gira Sociedad Anónima, este tema que ya veníamos nosotros abordando y que lo hemos charlado con el propio Borgo, con el fin de cancelar la deuda, el municipio mantiene con dicha firma. Consideramos que los bienes del Estado municipal constituyen un patrimonio colectivo que debe ser preservado para el beneficio, el desarrollo y el futuro de toda la comunidad sanpedrina. Utilizar la tierra o bienes públicos como moneda de cambio para saldar deudas de gasto corriente representa un pésimo precedente administrativo y una pérdida irreparable para el municipio. La crisis financiera de la comuna no debe resolverse descapitalizando a San Pedro. El Ejecutivo y el cuerpo legislativo deben buscar las alternativas de financiamiento, planes de pago o reestructuraciones de deuda que no impliquen el desprendimiento de recursos inmobiliarios públicos. Por todo lo expuesto, solicitamos de manera urgente al señor intendente que desista de esta iniciativa y el honorable Consejo Deliberante que rechace cualquier proyecto de ordenanza que intente convalidar la entrega de estos inmuebles. En otro particular, y a la espera de una respuesta favorable a la protección del patrimonio de nuestro pueblo, saludamos a ustedes atentamente, este grupo de personas, ¿no? Rechazando, digamos, una de las cuestiones que están dentro de este expediente es que cierto. El Ejecutivo ha enviado al Consejo Deliberante, ¿no? Claro, que es ver cómo se salda la deuda. O sea, chica, porque tampoco no creo no que con esto no pagás toda la deuda. Es pagar la deuda. Son 3.600 millones de pesos, por ahí lo tenía anotado, es mucho. Y bueno, ya lo hablábamos también con Paola Basso, ¿no? Las formas de pago que ellos están tratando de... Sí, los intereses, que es lo que más preocupa, ¿no? Que es lo que más preocupa, más el pago mensual que es deficitario, por otro lado. Y un pago en cuotas financiado, por supuesto, a 7 años. A 7 años. A 7 años. Y eso también, es lo que se va a debatir ahora en el Consejo Deliberante. Bueno, tenemos 4 personas que han regresado acá en YouTube, así que les agradecemos mucho. Y decirles que por corte de luz, que en algunos sectores todavía no ha vuelto. Muchas cosas por contar, muchas actividades que hay de 9, el día 9, el 10 y 11 va a estar la calle Patria también, que recordamos, hablaron ustedes con Marcela Cúñer. Y decirles antes de ir a Moca que la gente de la Colombófila, el sábado vamos a estar ahí, van a estar realizando una actividad que hace bastante tiempo no se hace, celebrando el aniversario, ¿no? Un nuevo aniversario de la Colombófila. Va a haber una exposición nacional y olímpica de palomas mensajeras. Ah, mira. ¿Se acordás en APA que hablábamos de las palomas mensajeras? Sí. Cómo habían salido y todo, con Macetti y todo, César y uno de los que pasaba siempre era Pepe Benceni. Que era un estudioso del y además del tema, y además tenía palomas que competían. Sí, la exposición nacional, en este caso habrá una exposición nacional y olímpica de palomas mensajeras, va a estar abierta a todo el público el sábado 11 de julio desde el mediodía hasta la noche, el domingo desde la mañana hasta la tarde. Después, habrá ballet, el Florcita de Cedrón, bailando Nuevos Caminos, estará la calle cerrada, esa es la calle que está frente a la entidad, para que todas las actividades puedan desarrollarse con comodidad y para que las familias disfruten de la jornada. Habrá gaseosas, bebidas, torta frita, facturas, café y chocolatada para compartir la merienda, hamburguesas, panchos, choripanes, sándwich de bondiola, esto en la cantina. La cantina, riquísimo. Invitamos a toda la comunidad a celebrar con nosotros los 100 años de la Asociación Colombófila La Viajera Sanpedrina. 100 años. 100 años. 100 años. Una institución que forma parte de la historia de nuestra ciudad y que el próximo 9 de julio de 2026 celebra su centenario, pero las actividades van a estar concentradas desde el sábado y el domingo, así que están todos invitados a participar. Bueno, muy bien. Patri, nos estamos despidiendo, la verdad nos quedaron varias cosas, varios temas para comentar. Lamentablemente ya tenemos que decir el programa. Una sola cosa, porque hoy nos preguntaban sobre lo que había ocurrido con la rotura de los autos y demás. Hubo uno de los vehículos también que nos enviaban, hoy lo vamos a pasar, pero ya no obviamente por el tema del corte de luz. Por minutos no afectó al joven que estaba en el vehículo, se había bajado recién cuando recibe el piedrazo. Nos mostraba el papá eso que había pasado, y esta persona permanecía internada en el hospital local para recibir asistencia, porque ya tiene antecedentes de quemaduras, por ejemplo, en coches.
Había Mira. quemado un coche en Sí, Lucio sí. Mansilla, amenazado a una persona. Tiene antecedentes. Tiene claramente. antecedentes. Además estuvo en la unidad penal. Exactamente. Cumpliendo una condena, ¿no? Claro, de mucha agresividad cuando le agarran estas crisis, ¿no? Bueno, pero estaba tratando de ser contenido. Bueno, Patri, nosotros nos encontramos el sábado. El sábado con todo lo que quedó pendiente. Con todo lo que quedó pendiente. Programa Cosas Pendientes van Cosas a ir pendientes, al sí. sábado. Vamos a tener algunas de las cosas pendientes. Por Claro. ejemplo, Catalina, mira, Camila, que venía hoy, va a estar el sábado. Claro, que ya había estado acá. Ya había que estado estaba acá preparando con todo, su camiseta sí, como todo tan cábala, divina, que sí. venía para hacer todo el análisis del partido de ayer en Sí. cuanto a lo psicológico, Sí. pero como el sábado está a tiempo, va a venir el sábado. Es la previa. Es la entonces, previa, sigue la previa, va a estar. Quizás nos dé algunos tips, Sí, ¿no? exactamente. Para no sufrir tanto. Ella venía a hablar del partido de hoy. Y después, bueno, vamos a poner en contacto con sanpedrino, que creo que ya le había avisado a su familia y todo, ya no podemos hacerlo. Imposible. Pasa para el sábado. Pasa también. para el sábado Pasa para el porque sábado. mañana y el viernes no venimos. Claro, no venimos Nos nosotros, toca a no nos nosotros. extraña, no nos extraña. Bueno, gracias Nico, gracias Mateo, gracias allí a Jere y también a Clarita, también, y también a Patricia. Por supuesto, Bueno, obvio. y a todos ustedes que Y a pasen. usted, gracias por venir. Gracias, pues gracias por venir, Pato. Y a todos ustedes, gracias por estar del otro lado como siempre. Los esperamos el próximo sábado a partir de las 9 y hasta las 13 horas en Mitades.